Explique a nuestra audiencia, con palabras sencillas, qué es lo que el tribunal ha declarado básicamente inconstitucional. Sabemos que son dos artículos, ¿cierto? Que el tribunal ha decidido, ¿no?, justamente declararlos inconstitucional. Claro que sí. Efectivamente, el día de ayer se ha dictado una sentencia que estaba bastante esperada, digamos, por la comunidad de abogados, porque es una sentencia importante, impacta directamente en una ley importante también en el sistema, porque es una ley que es una herramienta indispensable para la lucha contra la criminalidad organizada. Entonces, no se puede atacar solamente a las organizaciones criminales, sino se tiene que atacar también el patrimonio de las organizaciones criminales, porque el financiamiento de estas es clave en la lucha contra este flagelo social. Pero bueno, lo que ha hecho ayer el tribunal es declarar fundado en parte esta demanda de inconstitucionalidad que interpuso el último en agosto del año pasado, la Defensoría del Pueblo. Básicamente se declara inconstitucional dos artículos, el 2.1 y el 2.5 de esta ley, pero el impacto que tiene en el sistema de extinción de dominio yo lo resumo en 5 claves concretas. Uno, recuerda que la ley no es retroactiva al año 2018. Esto significa que la ley de extinción de dominio que entró en vigencia en agosto, el 4 de agosto del año 2018, se aplica para supuestos a partir de esta fecha. En cambio, antes de esta sentencia y por mandato de la ley, esta ley de extinción se podía aplicar indefinidamente hacia atrás y sin respetar la vigencia de la ley. 1. 2. Se respeta la carga de la prueba y se le exige a los fiscales de extinción de dominio que ellos demuestren el origen ilícito de los bienes que pretenden extinguir de las organizaciones criminales. ¿Qué significa, perdón, doctor, la carga de la prueba? Para que la gente lo entienda Los mejor. fiscales, bueno, la norma tenía una regla un poco abusiva, un poco desproporcionada, porque permitía la inversión de la carga. ¿Qué significa esto? Si a mí me investigaban en un proceso de extinción de dominio, yo tenía que demostrar que esos bienes tienen un origen lícito, que esos bienes no provienen de fuentes delictivas. Lo que ahora le dice el Tribunal Constitucional a los fiscales es: son ustedes los que tienen que probar que los bienes que ustedes quieren, digamos, recuperarlo en favor del Estado, son dinero que provienen de fuentes ilícitas. Entonces, doctor Aldea, y lo interrumpo ahí, buenos días. Sí, buenos días, Joana. Lo que se está haciendo es, para entenderlo completamente, protegiendo la presunción de inocencia y el derecho de bienes. Por supuesto. La presunción, primero la presunción de licitud, la presunción de licitud del patrimonio de todos los peruanos, la buena fe y la presunción de licitud. Se debe presumir que los bienes, que un vehículo, que una propiedad, que una casa que tiene un peruano, que es un bien de origen lícito. No se puede presumir la ilicitud. Así que ahí sí hace bien el Tribunal Constitucional en corregir este criterio errado que tenía la norma anterior y exigir que sean los fiscales los que cumplan con su trabajo de la carga de la prueba y acrediten ante el juez que esos bienes no tienen origen lícito, sino origen ilícito. Claro, pero además, doctor Aldea, los procesos son bastante largos, ¿no? Hasta que se logre probar. ¿Qué sucedería si finalmente, por ejemplo, ¿no?, a mí me quitaron, no lo sé, auto y casa, y luego se demuestra que soy inocente? ¿Qué va a pasar además con todo, digamos, ese tiempo en el cual yo no gocé de mis bienes y estos fueron retirados y finalmente se demostró que era inocente? Excelente Es un pregunta. caso hipotético, porque sabemos que esto está mirando casos de corrupción, de minería ilegal, etcétera. Pero ¿qué sucedería si finalmente se demuestra que no fue así? Ese es uno de los 5 puntos que creo que también marca la importancia de la sentencia. El segundo punto sería ese. Efectivamente, el tribunal recuerda a partir de esta
que si al final soy absuelto, el Estado tiene que devolverme los bienes o el justiprecio o el valor de estos bienes en el mercado. Ya se rompe también el criterio inicial que tuvo la ley cuando se dio en el año 2018, que incluso el proceso de extinción podía continuar pese a la absolución o pese al archivo o al sobreseimiento de un proceso penal. El tribunal recuerda nuevamente que si somos finalmente absueltos, tenemos todo el derecho de recuperar nuestros bienes o de recibir el justiprecio de esos bienes en caso estos no puedan ser devueltos. Un tercer aspecto, si me permites, yo creo que también muy importante, es que reduce la aplicación de esta ley y dice, esta ley solo se aplica a organizaciones criminales que cometan delitos graves, que generen ganancias ilícitas. No se aplica a una forma individual de comisión del delito. O sea, si una persona... Suerte que ya no se desnaturalice la ley y la ley sirva para lo que nació, para luchar contra las organizaciones criminales. Finalmente, se recuerda también, y eso me parece importantísimo, el tribunal recuerda que este es un país informal y pone un ítem en la sentencia y dice: la peligrosidad de aplicar una ley sin límites en un sistema informal. El país tiene una economía informal y esta ley en la práctica ha sido aplicada de manera abusiva, por utilizar una palabra concreta, simple, ha sido aplicada de manera abusiva. Los fiscales te exigen probar el origen ilícito de los bienes como si la economía de los peruanos pues se distinguiese por ser una economía formal. Ahora, doctor Aldea, obviamente han habido críticos de esta decisión del Tribunal Constitucional. Una de ellas es que, a ver, si el Tribunal Constitucional ordena devolver bienes e indemnizar a quienes perdieron los mismos por aplicación del Decreto Ley 1373 antes del 2018, ¿no? Entonces, el argumento es de que se estarían cayendo determinados casos, ciertos casos judiciales me refiero, y casos judiciales de importancia, de relevancia. Y en segundo lugar, que esta aprobación, esta decisión del TC puede afectar la lucha contra la criminalidad. ¿Qué opina usted respecto a estos argumentos de quienes han criticado la decisión del TC? Vamos a comenzar por la última pregunta. Por favor. Sobre la lucha contra la criminalidad, eso es un argumento equivocado. No se afecta la lucha contra la criminalidad porque la ley en su versión original, su reforma del año pasado, porque esta ley ya fue modificada por el Congreso, y la sentencia del Tribunal Constitucional siguen reconociendo la importancia de la ley en la lucha contra la criminalidad. Y si bien, miren, si bien se exige sentencia previa, ahora se exige sentencia para recién iniciar un proceso de extinción de dominio. No se exige la sentencia cuando se trata de una organización criminal. Es decir, sí está garantizada la lucha contra la criminalidad organizada. Ahora bien, es cierto que pueden haber casos aislados que pueden verse beneficiados con este criterio. Pero la prohibición de la aplicación retroactiva es la regla. Un alumno que ha estudiado introducción al derecho sabe, desde el primer año de derecho, como regla fundamental de un sistema jurídico, que las leyes no se aplican retroactivamente. Entonces, más allá de que se beneficie o no a una persona o a un partido político o a una organización, lo cierto es que no podemos, por ese estigma o por ese criterio, desnaturalizar las reglas de juego. Hay que hacer lo correcto, y lo correcto es que la ley no podía ser retroactiva. Perfecto. Paolo Aldea, abogado penalista, muchas gracias por su participación y su explicación aquí en La Rotativa del Aire. Muy buen día.